Estimados estudiantes, cordial saludo. Por favor, me pueden confirmar si me están escuchando, ¿es tan amable? Buenas noches, sí, profe, súper bien. Vale, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, nuevamente, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Quienes habla, el docente tutor Ernesto Araujo Chavarro. Y en esta oportunidad vamos a compartir este espacio de interacción frente a la tarea número 3. Aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Pues digamos que este CIPAS es orientado, ¿cierto? Por las profes Lady Vanessa Cortés Ramos, Giner Profe, Marcela tengo Bonilla cuatro. y quienes habla el profesor Ernesto Araujo. Entonces, la intención de este ejercicio es poder con ustedes reconocer, digamos, a grosso modo, las diferentes los diferentes elementos que se necesitan para poder desarrollar dicha actividad. Recordemos que ya con esta tarea número 3 estaríamos cerrando prácticamente el 75% y ya nos quedaría el último 25% que es la POC. En este orden, entonces, quiero recordar que esta actividad tiene un ponderado de 115 puntos y comenzó el 28 de octubre y termina el 26 de noviembre, con una diferencia más o menos de 2 días para completar un mes completo. Mi recomendación, como siempre lo hago en cada uno de los encuentros, es tratar de hacer los aportes en la medida de las posibilidades semanalmente para que en efecto los tutores puedan darle la orientación pertinente respecto a cada uno de los aportes que ustedes hacen en los foros. Se encuentra uno con que faltando un día para la entrega de la actividad, pues suben los trabajos y pues estos trabajos no pueden ser realimentados y cuando les llega la notificación de la nota, pues digamos no es muy favorable con relación a lo que ustedes realmente esperan en su ejercicio y cualificación de este espacio o curso académico. Entonces, digamos que siguiendo los pasos pertinentes para dicha actividad, lo ideal es que pues escoja la letra. Importante ese tema, porque se está viendo que están repitiendo mucho la letra y entonces eso da para descalificar de acuerdo al orden en el que éste se haya, digamos, se haya puesto en el foro. Si, digamos, así sea por 2 minutos y uno puso la A y otro estudiante puso la A, así sea por 2 minutos de diferencia, pues el trabajo no va a ser considerado, porque para eso está la directriz y la guía de orientación para la elaboración de dicha actividad. La sugerencia, muchachos, es que hagan, digamos, la participación en el foro, realizar lecturas a la bibliografía, ¿cierto? Digamos que aquí, aunque no está sujeto a que dicha bibliografía sea estrictamente para la construcción de la actividad, pero sí aporta significativamente al desarrollo de la misma. Entonces, digamos, es importante que tengan claridad frente a eso, porque si ustedes, digamos, pueden, digamos, de alguna manera eh, articular la búsqueda de información más las herramientas y ayudas pedagógicas que se le dan a, por los diferentes medios y fuera de eso, los referentes bibliográficos, pues entonces ahí estarían con muchas herramientas para poder solucionar dicha actividad. Más, por ejemplo, estos espacios, más las conferencias, más los CIPAs de primera matrícula. Entonces, tienen muchas herramientas para tomar. El docente realizará revisión
y posterior a la alimentación de los aportes subidos. Claro, acá lo que está diciendo es que básicamente en el momento en el que ustedes suban los aportes, esos van a poder ser, digamos, eh, realimentados de acuerdo al estricto orden en el que el docente esté revisando los foros. Y pues subir el trabajo al entorno de evaluación, ¿no? Es importante porque pueden que hayan hecho el trabajo, pero entonces si no lo suben, pues no va a poder ser calificado y entonces ya después están pidiendo tiempo para poder enviarlos por el correo interno del campus o ampliación de la entrega de la actividad. Y digamos que recuerden que estamos en una universidad que es de alta calidad y algo que nos caracteriza es el tema del cumplimiento en dichas actividades. Entonces, eso da mucho de tanto el docente en cuanto hace su realimentación y el estudiante en cuanto entrega su trabajo. Bueno, entonces, nuevamente reiterar el tema de la participación con la escogencia de la letra. Entonces, resulta de que yo voy a hacer la metodología de este CIPAS, vamos a ver la estructura, hoy vamos a explicar solamente el ejercicio 1 y 2. La idea es que se mire digamos, la estructura de lo que se debe desarrollar en cada uno de los ejercicios y luego entonces yo trato de explicar la teoría para que en efecto lo que se pueda, digamos, como ver, ¿cierto? Entender y ustedes, si quieren preguntar, lo pueden hacer, pues la idea es que de aquí, digamos, ustedes, si no hoy, mañana, hagan la respectiva construcción de cada uno de esos puntos y lo suban al foro de una vez, para que, digamos, yo pueda realimentar a la profesora Ginette y la profesora Lady Vanessa puedan, digamos, realimentar esos foros de manera muy efectiva, pero pues eso depende de la participación de ustedes. Bueno, comenzamos con el ejercicio número 1 de razonamiento deductivo e inductivo. Básicamente lo que me dicen allí es que hay que analizar, digamos, una serie de argumentos en donde esos argumentos tienen unas premisas y esas premisas, pues, me llevan a una conclusión. No obstante, digamos, esa conclusión me permite determinar qué tipo de razonamiento debo hacer. Si es de carácter deductivo o si es de un carácter inductivo. Y luego entonces justificar la razón por la cual, digamos, es ese tipo de razonamiento. Nuevamente reitero acá la apropiación de los referentes, ¿cierto? Porque eso nos va a llevar, por supuesto, a entender. No hay nada como leer la teoría y pues más adicionalmente lo que estamos haciendo ahorita, que es explicar por parte del docente la teoría que ustedes deben saber para poder desarrollar dicha actividad. Ok, entonces comenzamos con qué es razonamiento, ¿cierto? ¿Qué es razonamiento? Em, Razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Entonces, la palabra razonamiento, digamos en su etimología, ¿cierto? En su estudio, el ratio significa razón. El viento, que es el sufijo, implica resultado de algo. Entonces, básicamente es la razón del resultado de algo. ¿Sí? El razonamiento es usted dar razón de un resultado. Ese es razonar. Eso realmente implica razonar. Etimológicamente, ahí está la explicación, ¿cierto? Ahora, hay dos tipos de razonamientos que vamos a traer a colación, como lo decía, y es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Son dos tipos de razonamientos que se hacen de manera directa, uno más utilizado en la parte de la ciencia y otro más utilizado en la parte de la demostración, en este caso de las matemáticas, ¿sí? Entonces, hay una comparación, ¿cierto? Hay una comparación. Cuando hablamos del razonamiento deductivo, este razonamiento nos hace precisar que va desde el principio general y concluye con algo particular.
y por lo tanto, digamos, su razonamiento nos hace precisar que es un razonamiento que es totalmente verdadero. Es decir, cuando vimos, digamos, nosotros las leyes de inferencia, nos dábamos cuenta que cuando hablábamos de una tautología, era porque su construcción en la tabla de verdad eran todas verdaderas. Entonces, ese argumento era totalmente lógico y por lo tanto era de tipo deductivo, porque partíamos de una generalidad y llegábamos a una particularidad que era totalmente verdadero. Y cuando hablamos de un tipo de razonamiento inductivo, pues este es al contrario, parte de una particularidad y trata de generalizar. Cuando digo trata, es porque su razonamiento es un poco más probable, ¿sí? Y este es más utilizado en la parte de la ciencia. Entonces, vamos a traer acá, digamos, definición, digamos, de manera más concreta de lo que es el razonamiento deductivo. Y el razonamiento deductivo es aquel que parte del todo, de lo general, de una premisa general hacia lo particular, es decir, de algo que es general y va deduciendo conclusiones particulares. Entonces, hay unas características que identifican ese razonamiento. El primero es que establece conclusiones a partir de generalidades, es decir, de algo que ya conocemos, que por generalidad sabemos que es totalmente verdadero. En lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida dentro de las premisas. Esta actividad nos van a situar bastante para el tema de razonamiento de preguntas, tipo IFES y demás, porque ustedes recuerden que finalizando su formación y cualificación van a tener que hacer unas pruebas. Pero bueno, ahí hago un paréntesis. Luego, sus conclusiones son rigurosas y válidas, es decir, son totalmente estructuradas y permiten que, digamos, se construya de manera coherente dicho razonamiento. Y esta es la más importante. Considero yo que no genera por sí mismo nuevo conocimiento, ya que parte de verificar conocimiento previo. Es decir, cuando, por ejemplo, hacíamos la demostración con leyes de inferencia, nosotros ahí no estábamos construyendo conocimiento. Lo que estábamos haciendo era, en este caso, demostrar ese conocimiento. Y al momento de demostrar ese conocimiento, por supuesto, hacíamos uso de unas leyes que ya estaban preestablecidas y que las tomábamos como algo totalmente verdadero. Entonces, vamos a traer aquí un ejemplo y en este caso, por ejemplo, los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio. Si nos fijamos, esta primera que está acá se denomina como una premisa número uno. Luego, seguidamente, este que está acá la denominamos como una premisa número 2, ¿cierto? Y por lo tanto, implica, digamos, es una implicación. Por lo tanto, a este conector, ¿cierto? A ese conector, pues nos implica que esto que está acá es ya una conclusión. Es una conclusión. Bueno, una conclusión. Entonces, esto nos hace entonces pensar que es de tipo deductivo. ¿Por qué razón? Porque resulta de que, por ejemplo, los lácteos sabemos que su parte, digamos, estructural contienen calcio, ¿cierto? Y el yogur es un ¿qué? Es un lácteo, claro. Entonces, si el yogur es un lácteo y los lácteos tienen calcio, por lo tanto, su conclusión es que el yogur aporta calcio. Mire que partimos de dos premisas que son totalmente verdaderas. Una que es de mayor orden y otra que es de menor orden. ¿Por qué? Porque la que más generaliza es la primera, porque me dice que los lácteos aportan calcio. O sea, si sabemos que los lácteos aportan calcio y luego venimos con otra proposición y es que el yogur es un lácteo, quiere decir que el yogur, obviamente siendo lácteo, también aporta calcio. Entonces, eso nos hace precisar que es un razonamiento deductivo, ya que la premisa mayor y menor
son universales, generales y válidas. A partir de estas premisas se concluye una forma particular. ¿Listo? Ok. Por ejemplo, tenemos estas dos premisas allí. Las plantas necesitan agua para vivir. Premisa número 2. Las rosas son plantas. Otro caso. Los docentes de las instituciones educativas usan uniforme. Otra premisa. Camilo es docente de una institución educativa. Mire que esta es una situación 1, ¿cierto? Vamos a llamar situación 1. Y esto es una situación 2. Situación 1, situación 2. Sabemos que la premisa 1 es la premisa mayor. La premisa 2 es la premisa menor. Ahí ellas dos tienen que tener de alguna manera una relación para poder llegar a dónde? A lo que es una conclusión. Entonces, ¿qué concluimos? Por ejemplo, en el caso 1 es si las plantas necesitan agua para vivir, ¿cierto? Y las rosas son plantas, entonces la conclusión es que las rosas necesitan agua para vivir. Es un tipo de razonamiento que deductivo. ¿Por qué? Porque la premisa 1 se relaciona directamente con la premisa número 2 y por lo tanto la premisa que es mayor o de mayor orden, digamos como que me respalda lo que es la premisa 2 que es de menor orden. Y con eso entonces puedo llegar a esa conclusión. Y en el caso número 2, entonces los docentes de la institución, de las instituciones usan uniforme. Por lo tanto, si Camilo es docente, entonces Camilo usa uniforme. Y entonces, en este caso, estaríamos haciendo un tipo de razonamiento que es deductivo. Y eso me permite, de alguna manera, poder entonces sacar una conjetura de premisas que son totalmente generales y llegar a premisas que son, en este caso, particulares. Vamos a ver. Este, digamos, es una situación que es un poco más compleja y situada seguramente a lo que ustedes van a resolver. Entonces, por ejemplo, la premisa 1. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, o sea, el ODS, busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Esa es la premisa número 1. Luego dice, una educación inclusiva y de calidad es fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades. Mire que en este caso, esta es la premisa 1 de mayor orden, ¿cierto? Y en este caso, la premisa número 2 es de menor orden, pero me está hablando de lo mismo, ¿sí? Me está hablando de la educación y en la parte de arriba me está hablando del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que me habla de la educación inclusiva. Entonces, esto me hace entonces concluir, ¿cierto? Concluir que la implementación de programas educativos que cumplen con los estándares de los ODS 4, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en Ciudad Bolívar ayudará a reducir la pobreza y a las desigualdades de la sociedad, a las desigualdades sociales en la comunidad. Esta viene siendo una conclusión. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Este es un tipo de razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de dos generalidades. La primera del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? 4, y que es algo general que se conoce, que sabemos que existe, ¿cierto? Que está demostrado, que ya lo han planteado en muchos proyectos educativos. Y la premisa número 2, que es de menor orden, pero que también está directamente relacionada con la premisa número 1. Eso me hace entonces concluir lo que he puesto allí en mención. Entonces, ¿de qué tipo estamos hablando? De tipo deductivo. ¿Por qué razón? Vamos a ver el argumento que es así, tal cual como ustedes tienen que sacarlo. Premisa 1, premisa 2, conclusión, y entonces ya identificamos el razonamiento y ahorita vamos a dar la justificación del por qué. Recuerde que cuando hacemos un razonamiento,
Iento significa razón de algo, ¿cierto? Razón de algo. Entonces vamos a darle la razón del por qué sacamos una conclusión. Entonces, el argumento corresponde a un razonamiento deductivo, ya que la primera premisa empieza con una afirmación general sobre un objetivo global, o sea, un ODS, indicando garantizar una educación para todos. La segunda premisa es una afirmación que permite relacionar las dos premisas para generar una conclusión donde usa una afirmación general sobre los efectos de la educación de calidad y concluye con un resultado particular sobre el impacto de esta acción concreta en la localidad de Ciudad Bolívar basada en las premisas generales. Entonces, mire que este es un argumento que se puede sacar a partir de un argumento, o bueno, un razonamiento, en este caso, deductivo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar del razonamiento inductivo, ¿sí? A ver, yo les había dicho a ustedes, difieren de alguna manera, ¿cierto? Difieren. Entonces, después del razonamiento deductivo, ¿cierto? Después del razonamiento deductivo, lo que hacemos nosotros aquí es hacer un análisis del razonamiento inductivo, que por lo contrario, ¿cierto? Que por lo contrario, del anterior parte de lo particular y llega hacia dónde o va hacia dónde, hacia lo general. A partir de unas premisas particulares que resultan de una observación de un fenómeno. Mire que aquí ya hay unas palabritas más interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la observación ya es algo muy subjetivo, ¿cierto? Y el razonamiento deductivo llegará a una conclusión de características generales. O sea, tú puedes generalizar a partir de una observación, pero esa observación puede ser subjetiva, o sea, muy probable. Entonces, ¿qué características tiene? Que se basa en la observación de hechos y fenómenos, ¿cierto? Que generaliza a partir de sus observaciones y sus conclusiones son probables. Es decir, ¿qué implica que sean probables? Pues que pueden que sucedan o no sucedan. Simplemente por una observación uno hace de alguna manera algunas conjeturas, pues que no tienen a veces fundamentos generales. ¿Sí? Luego tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. Mire que este sí, por lo contrario de, digamos, el ejemplo anterior, el razonamiento anterior, es que este sí de alguna manera permite crear conocimiento porque el conocimiento surge del descubrimiento y el descubrimiento parte del hecho de hacer un razonamiento inductivo, puesto que éste permite hacer aseveraciones a partir de observaciones e experimentos. ¿Sí? Eso se ve mucho en la ciencia. Entonces, vamos a ver, digamos, un ejemplo muy tradicional de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, eso es cultura general, ¿no? Y seguramente ustedes cuando estuvieron en el colegio vieron algunos elementos propios de estos. Entonces, si se suman los ángulos internos de un triángulo, caso uno, pues ese es un caso uno, ¿no? Entonces, como una premisa número uno, ¿sí? Vamos a llamar acá premisa uno. Si se suman los ángulos internos del triángulo caso uno y se observa que el resultado es de 180, nosotros sabemos que por definición los ángulos internos de un triángulo, de un triángulo cualesquiera que sean en bidimensional van a sumar 180 grados. Eso sí, es por definición, ¿cierto? Luego se realiza la misma actividad con un triángulo caso 2, ¿cierto? Y el resultado es de 180. Entonces dice así, se repite esa observación observando y comparando cada una varias veces, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, infinitas veces. Acá dice puntos suspensivos. Por lo tanto, se concluye que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es de 180. Entonces pasa a caso 1, caso 2 y sigue. Pero resulta de que en geometría, ¿cierto? En geometría se conoce la geometría euclidia o geometría plana, pues nosotros sabemos que en definitiva siempre vamos a encontrar ángulos de 180 grados. Pero resulta que en este caso existe otro tipo de geometría que de alguna manera a veces ignoramos.
¿Qué tipo de geometría? Geometría analítica en lo que tiene que ver con la hipérbola o la elíptica, donde ahí sí los ángulos internos de un triángulo rectángulo o un triángulo equilátero o en su defecto cualquier tipo de triángulo plano, digamos, no cumpliría con dicha estructura. Entonces, mire que aquí básicamente la persona hizo a partir de unas observaciones solamente de triángulos en la geometría euclidiana, dijo, no, pues si todos los triángulos, caso uno, caso 2, caso 3, casos infinitos, miden 180, entonces todos los triángulos miden 180. Entonces, mire que hacer conjeturas a partir de la observación y no considerar más allá de otras conjeturas que son totalmente válidas, pues esto nos hace ser un poco erróneos al momento de hacer conjeturas. Entonces, acá el argumento es, una vez reunida toda la información, se llega a la conclusión general de que los ángulos internos del triángulo suman 180. En otras palabras, a partir de esa sería una observación y su comparación se concluye que esto seguirá ocurriendo. Por lo tanto, podemos decir que ese razonamiento es inductivo, porque lo hace desde la observación y no consideró más allá de la formalización. Recordemos que partimos de particularidades y en ese caso llegamos a lo general. Bueno. Por ejemplo, acá tenemos dos situaciones más situadas, más fáciles. Eh, Ayer hubo paro en el metro de la ciudad, premisa número uno. Premisa número dos, hoy hay paro en el metro de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad grande, ¿no? Luego, premisa número dos, Carlos es colombiano y es muy sociable. Premisa número dos, Santiago es colombiano y es muy sociable. Entonces, a partir de esas premisas que ya conocemos, recuerden que esta es la mayor, ¿cierto? Y esta es la menor, mayor, menor, deben tener una relación para llegar a una conclusión. Igual, conclusión. Listo. Entonces, vamos aquí y entonces traemos a colación esto. Entonces, si ayer hubo un paro en el metro de la ciudad, premisa número uno y premisa número dos, hoy hay un paro en el metro de la ciudad, entonces se llega a la conclusión de que el metro de la ciudad hacer muchos paros, suelen hacer muchos paros. Mire, si nos damos cuenta, estamos haciendo una generalización por algo particular que pasó. Y no siempre es así. O sea, no podemos asegurar de que porque si hay paro hoy y entonces mañana también hay, entonces siempre va a haber paro. Entonces, eso se llama un tipo de razonamiento inductivo porque lo hacemos a partir de algo que es subjetivo y además desde la observación. Y lo mismo sucede, por ejemplo, decir que si Carlos es colombiano y es sociable, entonces Santiago colombiano también es sociable. Eso no implica. ¿Por qué? Porque estamos relacionando dos proposiciones y entonces como que si pasa algo, o sea, que si Carlos es colombiano y social, entonces todos los colombianos tienen que ser sociales. Y no es así, porque estamos haciendo aseveraciones desde la observación, desde lo que percibimos y consideramos que posiblemente pueda suceder, más no, o sea, que probablemente pueda suceder, más no es totalmente verdadero. Y a eso se le llama un tipo de razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque partimos de particularidades y tratamos de generalizar, ¿sí? Pero no siempre esas generalizaciones son totalmente verdaderas. Ahora vamos a hacer, digamos, el ejercicio acá de lo que ustedes tienen que hacer seguramente cuando les salga un ejercicio como esto en la guía. Y es, por ejemplo, premisa número uno. Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para el aprendizaje autónomo significativo. Ricardo, su amigo, también es un estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para el aprendizaje autónomo y significativo. O sea que los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para el aprendizaje autónomo y significativo. Mire que acá hay una premisa número uno, ¿cierto? Y acá hay una premisa número dos. ¿Cómo se cómo se desarrollan, cómo se relacionan esas dos premisas para poder llegar y sacar una conclusión o una conjetura, ¿cierto? O sea, ¿qué me garantiza a mí que si Juan es buen estudiante y desarrolla habilidades,
pues Ricardo lo va a hacer. Simplemente porque observé la primera y entonces pueda sacar una conclusión y observé la segunda, entonces puedo sacar una conclusión. A eso se le llama entonces un tipo de razonamiento, ¿cierto? Que es, en este caso, inductivo. ¿Y cuál es su argumentación? El argumento es de tipo inductivo, ya que parte de la experiencia de los estudiantes a partir de inducir y concluir que los estudiantes de la UNA desarrollan habilidades para su aprendizaje y extraen conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Los argumentos inductivos parten de esa observación y luego generalizan, obteniendo una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. ¿Listo? Generalidades e intuición. Hasta ahí, todo claro. ¿Me están escuchando perfectamente? Por favor, me pueden decir que es que no los, digamos, no estoy viendo, digamos, si me están escribiendo así. ¿Por qué? Porque tengo pantalla compartida. Por favor. Sí, profe, sí, señor. Todo claro para mí. ¿Sí me están escuchando perfectamente? Sí, Sí, señor. señora, hasta ahora sí. A ver. Muchachos. Alguien que me escriba por el chat, por favor. O hablen, ¿no pueden activar el micrófono? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Ginette seguramente intentó hablar, pero pueden escribir por el chat. Bueno, yo no los estoy escuchando. Ah, ok, listo, vale, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Vale, ok, muy bien. Eso es lo importante. ¿Me están escuchando? Ok, muchas gracias, María, muy amable. Perfecto, muy bien. Entonces, nos vamos y seguimos aquí. Digamos que esa es la estructura, digamos, eso es lo que se debe hacer en el ejercicio número 1. Muy fácil, ¿verdad? Simplemente es saber reconocer qué tipo de razonamiento debo hacer de acuerdo a la letra que haya escogido, por supuesto, del ejercicio. Ahora nos vamos con el ejercicio número 2. ¿Qué me dice el ejercicio número 2? Pues interesante porque me está hablando de proposiciones categóricas y su clasificación. Ay, ¿qué serán proposiciones categóricas? Vamos a ver. ¿Qué ejercicios me están proponiendo? Pues básicamente acá lo que me están diciendo es, a ver, debo, por ejemplo, a partir de estos argumentos, mire que acá hay unas proposiciones, ¿cierto? Ya ustedes sí han escogido, por ejemplo, la letra A, B, C, D, E o E. Entonces, ¿qué debo hacer? Establecer una estructura de acuerdo a la siguiente tabla. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cómo es. Pero, digamos, están pidiendo eso, ¿no? Establecer tu estructura de acuerdo a la siguiente tabla. Luego, empleo el cuadro de oposición, que es este que está acá, ¿cierto? Que también lo vamos a explicar ahorita cómo funciona. Decir qué tipo, si es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Y digamos que aquí, pues decir en este caso qué tipología es, si es alternas, contradictorias o contrarias. Bueno, vamos a ver de acuerdo a esa información, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Listo? Nuevamente, la sugerencia es apropiarnos, ¿sí? De los referentes. Es muy importante esto. Si, por ejemplo, yo estoy hablando acá sobre Arredondo, Escobar, lógica, temas básicos, y acá me está diciendo, a ver, solamente lea de la página 61 a la 65. O sea, no tengo que leerme todo el libro,
Simplemente leer esas páginas y allí va a encontrar teoría importante que le va a servir significativamente para su proceso. ¿Listo? Y así, en su efecto, digamos, cada uno de los referentes que están allí suministrados. Al igual, por ejemplo, los OBIs, ¿cierto? Que están diseñados por la directora, ¿cierto? De cuantificadores y demás, que son, digamos, objetos virtuales interactivos que les permiten a ustedes entender de manera más interactiva, digamos, la teoría frente a este tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un cuantificador? Primero que todo vamos a hablar qué es un cuantificador, porque si no sabemos qué es un cuantificador, seguramente no vamos a poder entender, digamos, las proposiciones categóricas. ¿Listo? Entonces, a ver, un cuantificador es una expresión lógica en la que pretendemos especificar la cantidad de una determinada, de determinado elementos de una proposición. Ya sabemos qué es una proposición, algo que se le puede determinar, en este caso, si es verdadero o falso, pero no ambas a la vez, ¿cierto? Y que tiene una estructura, sujeto, verbo, complemento. Pero entonces ahorita, si le aplicamos un cuantificador, entonces como que estamos cuantificando esa proposición, ¿cierto? Entonces, en este caso encontramos, pues, esto, ¿no? Esto que está acá. Y nos damos cuenta entonces que si estamos hablando de cuantificadores, entonces vamos a encontrar cuantificadores que son universales, ¿cierto? Que son universales y cuantificadores que son existenciales. Pero, digamos, en este caso, cuando estamos hablando de universales, estamos hablando de todos, ¿cierto? ¿Cierto? De ningunos, de no todos. Y otros, entonces, si estamos hablando de existenciales, ¿cierto? Si hablamos de existenciales, un momentico, por favor, voy a volver otra vez a compartir acá. Listo. Si estamos hablando de existenciales, en este caso, pues, por ejemplo, algunos, ¿cierto? Solo uno, existe por lo menos alguno, algún, o existe un único. Esos son cuantificadores existenciales. Entonces, algunos ejemplos podrían ser estos. Por ejemplo, todos los países tienen un presidente. Eso quiere decir algo universal, ¿no? Sabemos que todos los países a nivel mundial tienen un presidente. Algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. Eso también es un cuantificador. La proposición es esta que está acá, pero el cuantificador es algunos, vean. Acá igual, ningún arquero ha logrado marcar un gol. ¿Sí? En este caso también es una proposición y acá viene siendo el cuantificador. Y el otro es, existe un único árbitro en el partido. También es un cuantificador, existe un único. Entonces, digamos, su simbología se ve de esta forma, como lo estamos viendo en pantalla. Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, un cuantificador universal para todo, su representación es como una V invertida o una A invertida. Bueno, no una V, sino una V, pero con un palito allí como trazado, o se le puede decir mejor como una A de manera muy coloquial, ¿cierto? Para poder, digamos, denotar que es para todo X y su, digamos, su expresión, como se debería decir, es para todo X. Entonces, para todo X, la proposición, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de cuantificadores existenciales, el existencial se determina con este, con esta E invertida. Y decimos es, existe un X, existe un X, ¿sí? Ahora, si vamos a hablar de un cuantificador existencial único, porque hay existenciales únicos, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué hablamos de existenciales únicos. Entonces, existe y un factorial, un signo de admiración en términos coloquiales, pero se le llama existe factorial o existe un único X, ¿sí? Su representación entonces de manera como un lenguaje natural es existe un único X. Y la otra sería entonces
negación de un cuantificador existencial. Entonces, no existe ninguno. No existe, y entonces como la negación, ¿no? Ya nosotros conocemos la negación. Puede representarse de esta manera, ¿cierto? Recuerde que como con una L o se puede representar de esta forma. ¿Sí? Existe, entonces no existe ninguno. ¿Listo? Ok. Ahora, esto es equivalente. Esto que está acá quiere decir equivalencia. Entonces, la negación de para todo, perdón, existe, pero en este caso es para todo X, P de X. Y entonces, su equivalencia es existe un X, negación de P. Entonces, vamos a ver. Vamos a tratar de identificar entonces una utilidad dentro del cuantificador universal. Entonces dice así, es la expresión lógica que es verdadero cuando todos los valores de X pertenecientes al conjunto relacionado cumplen con la afirmación. Entonces decimos, ¿todos los perros son mascotas? Todos los perros. Entonces quiere decir que estamos utilizando un cuantificador ¿qué? Universal afirmativo. Y si estamos diciendo ningún perro vuela, quiere decir que estamos utilizando un cuantificador universal negativo, ¿sí? Negativo. Ahora, su representación, en este caso, si es un universal afirmativo, entonces para todo, ¿sí? Para todos, o sea, para todo X que pertenece a P de X, o sea, significa que para todo X se cumple P de X. ¿Quién es P de X? O sea, P de X viene siendo este, que es los perros son mascotas. Y todos viene siendo el cuantificador, ¿sí? Y en este caso, si estamos hablando del universal negativo, su representación simbólica es para todo X que pertenece a negación de P. O sea, podemos negar la proposición. Entonces, ningún perro vuela. Ningún perro vuela. ¿Cuál es la proposición P de X? Esta. Entonces, negación de P, ¿cierto? Y acá, pues para todo X. Entonces, para todo X, ¿cierto? Que pertenece al conjunto A, el conjunto de los perros, ¿cierto? No vuelan. Y listo. Ahí podemos entonces determinar su representación simbólica y su contextualización desde un contexto real, valga la redundancia. Vamos con, por ejemplo, bueno, este es el mismo. Ahora, vamos a traer esta colación. Por ejemplo, las frutas no son ácidas. Las frutas no son ácidas. Y fruta es perjudicial para la salud. ¿Qué podría ir en estos dos espacios? ¿Qué podría ir acá y qué podría ir acá? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, frutas no son ácidas. Pues es que algunas, no todas. Algunas frutas son ácidas, no todas las frutas son ácidas. Y acá ninguna fruta es perjudicial para la salud. Entonces, su representación simbólica, ¿cierto? Existe alguna fruta X tal que X es ácida. Fruta X tal que esa fruta no es ácida. Entonces existe X que pertenece a A, o sea, el conjunto A es el conjunto universal, en este caso, el conjunto de la fruta, ¿cierto? Y X no es ácida, o sea, ese elemento que pertenece al conjunto de las frutas no es ácida. O no existe una fruta X tal que X sea perjudicial para la salud. Entonces, no para todo X que pertenece a X es perjudicial para la salud. O sea, en este caso estoy negando, ¿cierto? En este caso, un universal negativo, ¿sí? Porque estoy diciendo que ninguna fruta es perjudicial para la salud. Obviamente todo en exceso es malo, ¿no? Pero digamos, aquí la idea principal es que ninguna fruta es mala. Mantener. ¿Qué pasó acá? Bueno, seguimos. Acá, por ejemplo, si vamos a hablar de un cuantificador existencial o particular, entonces, por ejemplo, tenemos estos casos. Algunos estudiantes asisten a las web conferencias. Eso es un cuantificador ¿qué? Existencial afirmativo, porque estamos diciendo algunos, ¿sí? Algunos. Ahora, algunos estudiantes no asisten al B-Learning, o lo que se llama ahorita cifras de primera matrícula, ¿no? Entonces, en este caso es un existencial negativo. ¿Por qué? Por esta negación. Porque estoy negando que algunos estudiantes no asisten a la estrategia de e-learning. Y el existencial
único, pues básicamente es como decir, existe un único rector en la UNAD, ¿sí? Si existe un único rector en la UNAD, pues básicamente, ¿por qué? Porque no hay dos rectores en una universidad, ¿sí? No hay dos rectores. Entonces, ahí es el uso de ese cuantificador universal único. Entonces, su representación, digamos, en este caso, si estamos hablando de algunos estudiantes que asisten a la conferencia, pues su representación simbólica es esa que está acá, que es existe un X perteneciente a P de X. O sea, existe algún X que cumple P de X. ¿Quién es P de X? Estudiantes que asisten a la conferencia. Y ese X, ¿cierto? Pues es un estudiante. Y el cuantificador pues viene siendo existe. Ahora, el otro es, existe un X que pertenece a negación de P. ¿Por qué negación de P? Porque estoy negando la proposición. ¿Sí? Niego la proposición. Y por lo tanto, estoy hablando todavía de un cuantificador existencial. Ahora, recuerden que yo les dije que era un cuantificador existencial factorial, que es básicamente existencial único, que existe un único X que pertenece a P de X, o sea, significa que existe un único X que cumple con P de X, o sea, con la proposición, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, acá, pues, tenemos otra situación. Bueno, en este caso ya más específico, ¿no? Bueno, acá, digamos que tenemos dos situaciones, dos proposiciones. Algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19, ¿cierto? Y la otra es, ningún joven de 17 años es mayor de edad. Entonces, en este caso, la primera es un existencial, ¿cierto? Porque es algunas, ¿sí? Es un existencial ¿qué? Afirmativo. ¿Por qué? Porque no estamos negando en ningún momento la proposición. Y el que está en la parte de abajo es que ningún, o sea, quiere decir es un universal negativo, puesto que no, en el momento, ¿cierto? En el momento no hay ninguna ley que determine que una persona de 17 años es una persona mayor de edad. Entonces, su representación en la parte simbólica, por ejemplo, para la primera existe un X que pertenece a U, ¿cierto? Y X tiene las vacunas completas contra el COVID-19. O sea, un X que pertenece al conjunto universal, es decir, de las personas, ¿cierto? Que cumpla con esa proposición. Y, por ejemplo, acá es para todo X que pertenece a U, X, ¿cierto? Negación de 17 años es menor de edad. O sea, en ese caso, ninguna persona de 17 años es menor de edad. Entonces, el primero es un existencial afirmativo y el segundo es un universal negativo. ¿Listo? Ok. Entonces, hasta ahí, digamos que ya hemos reconocido cuando estamos hablando de eh, un cuantificador universal, ¿cierto? Un cuantificador universal negativo, cuando estamos hablando de un cuantificador particular afirmativo, cuando estamos hablando de un cuantificador particular negativo, y cuando hablamos de un cuantificador existencial, ¿cierto? O particular único, ¿cierto? Entonces, mire que ya identificamos cinco de ellos. ¿Sí? Cinco de ellos que van a ser indispensables para el desarrollo de dicha actividad. Bueno, ahora sí entonces nos vamos con las proposiciones categóricas, ¿sí? Con las proposiciones categóricas. Entonces, ¿qué es una proposición categórica? Pues son afirmaciones acerca de las categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de dos miembros de dos clases. En este caso, por ejemplo, la proposición P, todos los matemáticos saben multiplicar. Y la proposición Q, algunos matemáticos no saben multiplicar. Otro, todos los estudiantes del 1601 son aplicados y responsables. Algunos estudiantes del 1601 son aplicados y responsables. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos nosotros determinar por la clase de proposiciones categóricas? Entonces, es una universal afirmativa si todo ese es P. ¿Quién es ese? El sujeto. ¿Y quién es P? El predicado. Entonces, la relación que existe entre el sujeto y el predicado, ¿sí? La relación que existe entre el sujeto y el predicado es el que me determina qué clase de proposición categórica es. Entonces, si todo S es P, o sea, la relación de todo S es P, entonces estamos hablando de una universal afirmativo. Si estamos hablando de un universal negativo, es que ningún S es P.
¿sí? Es decir, ningún elemento de ningún, digamos, el sujeto no cumple con ninguno de los criterios de P, que viene siendo en este caso como digamos, el predicado de la proposición. Luego, particular afirmativo es algún SSP, o sea, algunos de esos sujetos cumplen con digamos, en este caso como la relacionado con el predicado. Y particular negativo es algún S no es P, ¿cierto? Algún S no es P. Entonces, en este caso, traemos aquí a colación y esta es la estructura de una proposición categórica. Tengamos esto muy claro, ¿por qué? Porque, digamos, eso nos va a permitir a nosotros entender el ejercicio número 2. Y entonces, por ejemplo, las proposiciones categóricas es un enunciado que afirma o niega todos o algunos miembros de una categoría y están incluidos en la otra. La estructura de una proposición categórica es, en este caso, el cuantificador, ¿sí? Esta es P. Entonces, P, el cuantificador, ¿sí? Que sabemos que puede ser todos, ninguno, algunos no, y existe un único, ¿sí? Sujeto es de quien se habla, entonces si está hablando de Pedro, de Juan, de algo en particular de quien se está hablando. El verbo, la cúpula, viene siendo como la acción, ¿sí? La acción que está haciendo el sujeto y el predicado es el complemento de la oración. Entonces, por ejemplo, miremos esta situación. Todos, todos que viene siendo un cuantificador, ¿qué? Universal, ¿cierto? Afirmativo. Entonces decimos universal, afirmativo. Los aviones es el qué? El sujeto, ¿cierto? Tienen es el verbo, porque pues tienen es el verbo tener, o sea, tiene. Y cuatro motores viene siendo el predicado, ¿sí? El predicado. Entonces, mire que ahí hemos identificado la estructura de la proposición categórica. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando el universal, cuando es afirmativa es de tipo A, ¿cierto? Entonces decimos que todo es P y decimos todos los religiosos son sacerdotes. Un momento, por favor. Ok, entonces, si estamos hablando del afirmativo, es una tipología de proposición categórica tipo A, que es todo es P. Entonces nos dice que todos los religiosos son sacerdotes. Ahora, universal negativa, que es de tipo E. Pilas pues, universal afirmativa es de tipo A. Universal negativa es de tipo E. Y nos dice ningún S es P. Es, por ejemplo, ningún religioso es sacerdote. Ahora, particular afirmativa es de tipo I. Y es algún S es P. O sea, algunos religiosos son sacerdotes. O particular negativa, que es de tipo O, que es algún S no es P. Entonces, algún religioso no es sacerdote. ¿Listo? Entonces, esto me hace precisar de esta manera. Entonces, la estructura, ¿no? La proposición P, todas las aves son animales. Q, algunas aves son animales. Entonces, la premisa P, la proposición P es todas las aves son animales y la proposición Q es algunas aves son animales. Recuerden, la estructura, proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula y término predicado. Entonces, miren que acá tenemos las dos, ¿no? P, todas aves son animales, ¿sí? Todas las aves son animales. Entonces, miren que acá estamos estructurando de acuerdo. Todas, que es el cuantificador universal, afirmativo, aves, que es el sujeto de quien se habla, son, es la acción, y animales viene siendo el término predicado. Ahora, proposición Q, cuantificadores algunas, término sujeto de quien se habla, que son las aves, no, cualidad o cúpula no son, y término predicado animales. Entonces, ahora, mire que esto lo hacíamos de acuerdo a su clasificación. Ahora,
Proposiciones categóricas, toda proposición categórica es un enunciado verdadero o falso, claro, porque es una proposición. Recuerde que las proposiciones no se le pueden dar los dos criterios a la vez, tiene que ser solamente una. De los miembros de dos clases y de la relación entre las clases S y P, ¿sí? Entonces, ya eso lo sabemos, ¿listo? Bueno, eso ya nuevamente, bien, acá, muy bien. Esta es como la definición de cada una de la composición de una proposición categórica, ¿no? Entonces, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o a una parte de ellos o solo a un solo elemento. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición. Cúpula, es decir, el lazo, o sea, lo que enlaza tanto el sujeto con el predicado. Eso quiere decir entonces que en efecto esto puede surgir a partir de digamos, una acción, ¿cierto? Y el predicado es lo que se afirma o se niega del sujeto. Se afirma o se niega del sujeto, ¿sí? Listo. Entonces, ya sabemos que esta es la estructura, ¿sí? Por ejemplo, acá todos los hombres son mortales. Ahora, algunos tutores son directores de curso. Mire que el sujeto es los hombres, la cúpula son y el predicado son mortales. Y acá, por ejemplo, el cuantificador es algunos tutores, el sujeto, cúpula son de acción, ¿sí? Y directores de curso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, según su cualidad, pues su cualidad, ¿cierto? Me dice a mí si son afirmativas o negativas. Entonces, cuando el predicado es compatible con el sujeto, se le llama, por ejemplo, todos los futbolistas son delanteros. Y si es negativa es cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Entonces, algunos libros de matemáticas son de biología, pues obviamente no tienen ninguna relación. Entonces, si el sujeto no es compatible con, en este caso, el predicado, ¿cierto? El predicado no es compatible con el sujeto, entonces, pues no tiene sentido y por lo tanto es negativa. Pueden ser singulares o particulares, entonces algunos gatos salieron al parque. Si es un universal, todos los televisores tienen Netflix y listo. Ahora, vamos a ver, ya esto lo vimos, eso también, entonces ya sabemos que es universal afirmativa de tipo A, es universal negativa de tipo E, es universal afirmativa, perdón, particular afirmativa de tipo I y particular negativa de tipo O. ¿Cómo se ve reflejado esto? De la siguiente manera. Entonces, en un cuadro de oposición, ¿sí? En un cuadro de oposición. Cuando decimos que, mire que, por ejemplo, esta es una proposición de tipo A, se ubica acá. Una proposición de tipo I se ubica acá. Una proposición de tipo E se ubica en esta esquina. Y una proposición de tipo O significa en esa esquina. Entonces, por ejemplo, todos los religiosos son sacerdotes. ¿Por qué todos? Porque es una proposición de tipo A y es universal, afirmativa. Ahora, de tipo E es ningún religioso es sacerdote. En ese caso es de tipo E, ¿por qué? Porque es una universal negativa. Ahora, algunos religiosos son sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que algunos, ¿cierto? De esos religiosos no cumplen con ser sacerdotes. Por lo tanto, es una proposición de tipo I, categórica. Y si es de tipo O, es algún religioso, no es sacerdote. Quiere decir que en este caso, pues es de tipo O. Pero resulta de que si yo tengo una proposición acá, P, y otra proposición acá, que es Q, pues resulta de que en este caso son contradictorios. ¿Y qué me implica que sean contradictorios? Que surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren de la cantidad y de la cualidad. Claro, porque acá me está diciendo todos y acá me está diciendo ninguno, perdón, algunos. Y además de eso, que es un algunos, pero me está negando que es algunos. No, algunos religiosos no son sacerdotes, ¿sí? Ahora, si por ejemplo tengo una proposición de tipo A y una proposición de tipo E, son contrarios. ¿Qué significa que sean contrarios? Porque surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal, pero difieren de la cualidad. ¿Por qué? Porque obviamente acá me están diciendo todos y acá me están diciendo ningunos. Ambos son universales, pero este es afirmativo, ¿cierto? Y este es negativo. ¿Sí? Negativo. Entonces, ¿qué implica que sea negativo? Pues que
Obviamente, si es universal negativo, quiere decir que es ninguno. Y por eso me dice que surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto, obviamente estamos hablando de los religiosos, y el mismo predicado, en este caso los sacerdotes, pero la cantidad, ¿sí? En este caso, pues, obviamente uno es todo y el otro es ninguno, difieren en su cualidad, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sus contrarios es, por ejemplo, cuando tenemos algunos religiosos son sacerdotes o algunos religiosos no es sacerdote. Entonces dice que surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero la cantidad es particular. Obviamente, acá hay algunos, acá hay algún, pero difieren en la cualidad. Y son subalternos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren de la cantidad. Entonces, por ejemplo, podemos tener todos los religiosos son sacerdotes o algunos religiosos son sacerdotes, a eso se les llama subalternos. O, por ejemplo, ningún religioso es sacerdote o algunos religiosos no es sacerdote. ¿Listo? Entonces ahí podemos encontrar la razón del cuadro de oposición. Y digamos que en una estructura más bonita, pues se mira si es estructurado bien, ¿cierto? Listo. Entonces, en ese orden, lo que hay que hacer es construir a partir de dos proposiciones que nos dan, ¿cierto? Proposición P y proposición Q, el cuadro, ¿cierto? Que es ese que está acá, la estructura del cuadro. Recuerde que es el cuantificador, término sujeto, cúpula y término predicado. Entonces, si todos los cajeros automáticos están llenos de dinero, la proposición P y la proposición Q, ningún cajero automático está lleno de dinero, entonces lo que hago es decir, y es ponerlos acá, ¿no? Todos los cajeros están llenos y ningún cajero está lleno. La primera es de tipo A porque es una afirmativa y el segundo es de tipo E. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son contrarias, porque quiere decir que está de tipo A y de tipo E, y por lo tanto son contrarias. Ahora miremos este. Todos los cajeros automáticos son digitales, algunos cajeros son digitales, y las ubicamos. Todos los cajeros automáticos son digitales de acuerdo a la estructura de la tabla, y algunos cajeros automáticos son digitales. La primera es de tipo A y la segunda es de tipo I, particular afirmativa, universal afirmativa. O sea que son subalternas, ¿sí? Recordemos eso, subalternas. Acá estamos utilizando, entonces en este caso, el cuadro de oposición. Listo. Entonces, digamos que un ejercicio que les puede salir a ustedes es este. Por ejemplo, todos los niños deben completar la educación primaria y secundaria, la proposición 1, o sea, P. La proposición 2 es, algunos niños no deben completar la educación primaria y secundaria. Entonces, completamos la tabla. Me están diciendo, todos, que es el cuantificador. ¿De quién estamos hablando? De los niños. ¿Cuál es la acción que hace? Pues deben, ¿cierto? Y el término predicado, completar la educación primaria y secundaria, que es lo que está acá, ¿cierto? Ahora nos vamos. A ver. Qué Sería pena. con. Y en este caso, ¿cierto? En este caso, pues, ¿cuál es la estructura simbólica? Entonces, para todo X que pertenece al universal, ¿cierto? X debe completar, o sea, el estudiante debe, o los niños deben completar la educación primaria y secundaria. Esta es la representación que simbólica. Ahora, la segunda, algunos niños no deben completar la educación primaria y secundaria. Entonces, ¿cuál es el cuantificador? Algunos. ¿De quiénes estamos hablando? De los niños. ¿Qué estamos negando? La acción. En este caso, no deben. Y completar la educación primaria y secundaria. Entonces, su representación simbólica existe, pues sabemos que es un cuantificador, en este caso, existencial, ¿cierto? Porque es particular algunos X que pertenecen al conjunto de los niños, donde X, que es un elemento, o sea, un niño, no debe completar la educación primaria y secundaria. Entonces, estaríamos hablando de que la proposición P es de tipo A, o sea, es universal afirmativa, y la proposición, en este caso, Q, es de tipo O, ¿cierto? ¿Eh? Que es para... No, tipo O. No puede ser E,
porque si fuese E, entonces acá no sería alguno, sino que sería ninguno. Es de tipo O, es particular negativa, porque es particular en algunos y estoy negando la acción. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son? Contradictorias. ¿De qué tipo son? Contradictorias, como están acá. Miren. ¿Listo? ¿Comprendidos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Ok. Y ya para finalizar, mis estimados estudiantes, recuerden que hay, digamos, una obligación o un ejercicio complementario que es de internacionalización. O, pues digamos que es importante que ustedes como estudiantes que hacen parte del proceso de formación en la universidad, y como eso es de alta calidad, entonces el proceso de internacionalización es un proceso que va inmerso dentro de su proceso de cualificación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Participar en un evento que se desarrolle en el marco de algún, ya sea de la escuela o de la universidad. ¿Qué deben hacer? Deben poner el nombre del evento, el nombre del expositor, cuál es el objetivo del evento, qué aprendizaje tuvo sobre la actividad realizada sobre el evento, y en eso pues hace un resumen de 200 a 300 palabras y adicionar 3 pantallazos donde evidencien su participación. ¿Listo? Entonces, ¿dónde ustedes pueden encontrar? Hay una en la página de la universidad donde dice eventos, ¿sí? Yo ahorita les voy a compartir este enlace por el chat. Y particularmente, digamos, ahora, en esta fecha, lo más reciente posible, que se va a venir a presentar, digamos, yo les voy a traer acá esta colación, es, por ejemplo, el evento, ¿cierto? La séptima semana de química y sus aplicaciones, que se desarrolla el viernes primero de 3 a 8 p.m. y el sábado 2 de 8 a.m. a 12 p.m. ¿Sí? Y evento prelanzamiento jueves 3 de octubre. Bueno, ese fue el prelanzamiento, pero digamos el desarrollo como tal está acá. Y ustedes pueden entrar a este enlace que nos va a llevar, vamos a ver, a este, y acá ustedes pueden encontrar todos los eventos que se están desarrollando, ¿sí? Todos los eventos que se están desarrollando en la universidad, con actualizaciones y demás. Entonces, para que, por favor, digamos, recuerden que ese es un punto adicional que se debe tener en cuenta en el marco de esa actividad. ¿Listo? Entonces, ya les voy a compartir ese enlace para que ustedes puedan entrar, digamos, navegar y pues puedan, por supuesto, em, digamos, como tener en cuenta ese punto adicional. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna duda en particular? No olviden, digamos, llenar la asistencia en la plataforma Campus, porque eso hace parte de la trazabilidad de la información que tenemos que hacer. Entonces, los escucho. ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? Mónica, ¿vas a hablar? Sí, profe, buenas tardes. En Ujú. cuanto, para mí está todo bien, bien aclarado. Gracias, muy amable. Vale, muchas gracias a usted, Mónica. Gracias, Bueno, muy amable. ok, esto, me imagino que si no hay preguntas, quiere decir que todo quedó muy claro. Igual, creo que una de las preguntas que hacían acá era como que si la grabación pues iba a ser compartida, claro, por supuesto. Digamos, ahorita mismo ya lo suba a YouTube y comparto el enlace a más tardar mañana. Igual esa información pues toda va a ser compartida por los grupos de Teams, por todos los medios que tenemos de comunicación, por Teams, por el correo interno del campus, por el correo institucional, adicional a eso también ¿por qué? Por el canal de WhatsApp que, por ejemplo, particularmente tengo yo, em, por el foro. Entonces, digamos, toda esta información va a ser compartida, ¿listo? Entonces, para que, digamos, no se preocupen por ello.
y espero pues puedan ustedes desarrollar. Como les decía, aprovechen el tiempo. Ojalá en la medida de las posibilidades traten por ejemplo, si ya estuvieron hoy en el CIPAS, entonces por lo menos hagan un ejercicio, el primero, y súbanlo al foro para que el docente le haga la alimentación pertinente. Bueno, listo. Entonces, espero tengan una excelente noche, cuídense mucho y estamos en contacto cualquier cosa, ¿vale? Chao, chao, muchachos. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita muy aparte del tema? Sí, María, María, claro. Dime. Profe, mire, lo que pasa es que en este momento voy a hacer una grabación de un curso y programé la reunión con la compañera y estamos compartiendo la pantalla por Teams, pero no es posible que me escuche ella ni yo la escucho. Entonces, yo creo que es más por tema de conexión, María. Yo creo que tienes que salirte o te sales y vuelves a ingresar, no hay problema, porque si tú programaste la reunión no quiere decir que si te sales ya deja de estar ahí, no. Ahí permanece para que vuelvan a ingresar y hacer el intento nuevamente, ¿listo? Listo, profe, aunque ya hemos intentado varias veces y no es posible que escucharnos y tenemos los audios todos activos, pero no, ni me escucha ella ni la escucho yo, entonces no sabemos si es que estamos haciendo algo mal. No, no creo. Entonces, digamos, lo que te sugiero es que reprográmenla. Igual no tiene ningún compromiso. Reprogramen otra reunión de manera inmediata y hacen el ensayo nuevamente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Francelina, ¿vas a decir algo al respecto? Levantaste la mano. Profe, buenas noches. Yo pues tengo una pregunta. Lo que pasa es que no he podido registrarme en el campus. O sea, no O has sea, podido la asistencia no la he podido registrar. pero tú te inscribiste normal al CIPAS o no lo has hecho. Sí, señor, yo me inscribí, pero a mí me parece una plataforma para mañana. Para mañana, no, perdón, para el primero. No, no es posible. Bueno, de todas maneras, El del primero es el CIPAS de que dan puntos, ¿verdad? O sea, debe eso, escribirse también en la parte de abajo ese, para el de ese hoy. ese es el CIPAS de primera matrículas. Ese es de curso, ese es de nosotros, es más de interacción de nosotros y demás. El otro sí dan puntos, ¿listo? Ok, profe. Profe, buenas noches. Yo también estoy tratando de confirmar la asistencia, pero me pasa igual que la compañera, no me aparece para confirmar asistencia. Puedes compartir pantalla, miremos a ver qué sucede. Ina, ¿puedes compartir pantalla o no? Profe, no, es que estoy conectada en este momento desde el móvil. Ah, bueno. Profe, buenas tardes, qué pena. Lo que pasa es que para confirmar asistencia no es en el curso como tal, es más Ah, abajo. Es más abajo porque no es CIPAS, a es ver, una webconferencia que están haciendo los tutores. O sea, aparece a la parte de Diana, abajo, Diana, señor. hagamos una cosita. Comparta pantalla, por favor, para que le muestre a tus compañeros. ¿Listo? ¿Sí puedes? No, no me deja, profe. Espera un momentico, ya te pongo acá. Listo. Dale, pues. Compártanos pantalla para que le muestre a tus compañeros cómo hace. Ya puedes compartir, Diana. Profe, ¿dónde le doy? En la parte de arriba de ese comparte. En la parte de arriba de la pantalla. Eso. Muy bien. Ahí entra a tu plataforma.
Activa el audio para que hables, Bueno, por lo normal estos son los cursos, ¿no? Ujú. Donde entramos. Y pues acá está pensamiento lógico. Pero no es acá, es más abajito, ya donde terminan los cursos. Mira acá abajo, acá en esta parte. Es más, aparece de primeras. Es Ah, para que ok. revisen. Eso va de acuerdo seguramente el mío pues va a aparecer como Ernesto o algo así por el estilo. Ese es de la profe Ginette. O sea, tú eres estudiante de la profe Ginette. Sí, señor. Luego no inscribirse como tal, ¿no? Sí, primero tienes que hacer la inscripción Sí. y ahí Y ya sí. después, cuando está la reunión, ahí sí le sale para uno confirmar asistencia, inclusive le sale clic aquí y puede ingresar de esa manera a la reunión. Exacto, exacto. Listo, Diana, muchas gracias. Muy amable. Bueno, con gusto, profe. Vale, listo. Bueno, muchachos, nuevamente, cuídense mucho. Estamos en contacto y por favor, pues hagan respectivos aportes en la medida de las posibilidades, ¿vale? Chao, chao, cuídense mucho. Hasta pronto. Chao, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz Chao, noche. profe, muchas gracias.